Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar en esta clase como si hubiéramos estado el jueves que viene en la clase presencial y nos tocara trabajar con las producciones de ustedes de la semana pasada. Es decir, vamos a trabajar ahora sobre las respuestas que ustedes dieron al cuestionario que resolvieron la semana pasada. Recordarán entonces que ustedes la semana pasada habían tenido que resolver un cuestionario que estaba en el EDA, en el cual le preguntaba yo algunas cuestiones que tenían que ver con lo que habían vivido en sus experiencias de evaluación. Vamos a ver ahora qué resultó de este cuestionario en términos generales. La primera pregunta que les hice en el cuestionario era, ¿qué sienten ustedes o qué han sentido ustedes cuando han sido evaluados? La palabra que puse en juego ahí era la palabra evaluación. Con todas las respuestas de ustedes a esta primera pregunta, yo hice esta nube de palabras y fíjense lo que apareció. Que cuando ustedes han sido evaluados, han sentido todo esto. Nervios, tensión, presión, ansiedad. ¿Y qué palabras salen ahí? Examen, prueba, escrito. ¿Qué significa? Que cuando yo les pregunté por la evaluación, la única función de la evaluación, el único sentido que le dieron a la palabra evaluación fue el sentido sumativo. Solamente se les vino a la cabeza evaluación igual prueba, examen, entrega de trabajo, oral, escrito. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿por qué cuando pensamos la evaluación, lo único que se nos viene a la cabeza son situaciones relacionadas con la función sumativa? Porque si es así, porque si desde nuestra experiencia de alumno y desde nuestra próxima situación de ser docentes, siempre vamos a pensar la evaluación desde la función sumativa, y cada vez que hablemos de evaluar, lo vamos a asociar con la función sumativa, ¿desde qué modelo estamos pensando, sintiendo, experimentando la evaluación? Ojo, porque si desde alumnos, desde la experiencia de alumnos, evaluar es siempre una situación relacionada con un examen o con una prueba, también desde docentes, cada vez que evaluemos o siempre que evaluemos, vamos a mirar esa evaluación desde la función sumativa, como prueba, como examen, como acreditación de conocimientos. Y ojo, porque si no revisamos, no cuestionamos, no ponemos en crisis esta experiencia de alumnos de siempre sentir que la evaluación es un examen, es una evaluación en la que hay que aprobar, como docentes vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a pensar siempre la evaluación desde la función sumativa y por lo tanto siempre estaremos pensando la evaluación desde el modelo de evaluación centrado en el resultado. Vamos a ver qué pasó con las otras preguntas. Vamos a ver qué contestaron a esas preguntas en donde yo les pedía que relataran las situaciones en donde se habían sentido cómodos o se habían sentido bien al ser evaluados y las situaciones en donde se habían sentido mal. También les preguntaba qué les parece que debe tener en cuenta un docente al evaluar. Vamos a ver qué respondieron y qué conclusiones podemos sacar de esas respuestas. Bueno, yo fui separando como en categorías las respuestas de ustedes, y en una primera categoría puse las respuestas que tenían que ver con la condición subjetiva de quien es evaluado, es decir, cómo está, cómo se siente, cómo se percibe la persona sobre la que se va a realizar la evaluación. Y fíjense que uno se siente bien cuando está seguro
de que lo que está ocurriendo en la evaluación es algo que está bien, es algo en lo que uno va a ser exitoso. Sin embargo, cuando uno siente que no sabe o que todavía no termina de entender lo que se le está planteando, suele uno sentirse mal. Ojo, porque esto tiene que ver con la percepción que tenemos sobre el error. Si nosotros como alumnos, cuando sentimos que algo no lo sabemos y nos están evaluando, siempre vamos a sentir que eso está mal, la percepción que vamos a tener como docentes del error del alumno también va a estar relacionada con una situación en la que el alumno está equivocado y está mal que lo esté. Entonces, aquí les invito a pensar si siempre que nos evalúan yo tengo necesidad de mostrar respuestas correctas. Y esto va a tener que ver mucho con la función desde la cual estemos analizando la evaluación. A partir de este momento yo voy a dejar arbitrariamente, voy a olvidarme de que existen 3 funciones de la evaluación y me voy a concentrar específicamente en la función en la que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora, que es la función sumativa. Entonces, todo lo que voy a decir a continuación lo voy a referir a la función sumativa. Entonces, claro, si a mí me están evaluando sumativamente, si me van a poner una calificación y me van a poner una nota, es absolutamente lógico que yo me sienta mal o esté un poco nervioso si no sé. Pero esto es solamente frente a la función sumativa. Pero no siempre y toda vez que me estén evaluando es necesario que yo dé respuestas correctas. Porque, por ejemplo, en función formativa, lo ideal es que yo me saque dudas, que yo muestre mis errores, lo que no estoy entendiendo del todo, para que el docente pueda ayudarme. Entonces, claro, en función sumativa, obviamente me voy a sentir bien solo si tengo idea de que no tengo errores en lo que voy a contestar, pero solo en función sumativa. También en función sumativa, ustedes destacaron que parte muy importante de yo sentirme bien en esa evaluación es la actitud que tienen los evaluadores. No me voy a extender porque luego hay una cápsula digital al respecto, pero claramente, todo lo que está en la columna de la derecha es todo lo que un docente no debe hacer. No prestar atención, reírse de los alumnos, burlarse, no mirar a los alumnos a los ojos cuando está exponiendo o cuando está desarrollando lo que está diciendo, enojarme porque el alumno no sabe. Todo eso son cosas que no, de ninguna manera, deben aparecer en un docente cuando está evaluando. Respecto del objeto de la evaluación, es decir, de lo que se evalúa, claramente en una evaluación, saber claramente cuáles son los objetivos por los que me van a evaluar, cuáles son los contenidos que van a solicitar, y que yo pueda manejar esos contenidos aportan tranquilidad. ¿Cuáles son las situaciones que no deben estar presentes, función sumativa, cuando el evaluador está proponiendo las actividades de evaluación? Obviamente que si le doy al alumno a estudiar mucho más de lo que razonablemente puede hacer en determinado tiempo, la cantidad de contenidos que le estoy asignando va a ir en contra de las posibilidades de que pueda aprenderlo. Eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, pero me interesa mucho este aporte. Cuando estamos evaluando sumativamente, es decir, cuando vamos a poner una calificación, el alumno tiene que tener muy claro cuáles son los contenidos que yo le estoy pidiendo. No puedo preguntar sobre cosas que no he enseñado. La evaluación sumativa, las instancias de exámenes, pruebas, entregas de trabajo, lo que lleva a calificación, tiene que ser sobre contenidos que se han didactizado, que han tenido mediación didáctica, que el docente ha enseñado. No podemos esperar que los alumnos sepan cosas que yo no he enseñado, o que estén por fuera del material bibliográfico obligatorio. No es
un 7, un 8 para el que leyó y sabe el material obligatorio y un 9, 10 para el que leyó el material optativo. No, 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 no. El alumno tiene que saber cuál es el material que requiere para sacarse el 10. Y todo eso es lo que va a ser obligatorio. Y por supuesto, debe tener muy claro el nivel de complejidad de ese material. Porque puede haber un montón de material, pero no es lo mismo si yo lo voy a tomar por separado o si lo voy a tomar todo mezclado y relacionado. Entonces, una cuestión fundamental cuando estamos trabajando en función sumativa es que el docente tiene que ser muy claro a la hora de explicar cuál es el material y cuáles son los contenidos que van a entrar en esa evaluación. También ustedes dijeron que cuando los instrumentos de evaluación solicitan aplicación de contenidos, relación, casos prácticos, y no hay nada raro, es decir, lo que me piden es aproximadamente lo mismo que estuvimos trabajando, las posibilidades de que uno se sienta bien en esa evaluación son mucho mayores. En cuanto a la modalidad de implementación, los aportes en los que ustedes dijeron que se han sentido mal, básicamente tienen que ver con las situaciones sorpresivas. Algo que no debe ocurrir en función sumativa es que el alumno se encuentre con la modalidad de implementación, es decir, con las condiciones de desarrollo de la instancia, es decir, con lo que va a ocurrir, con lo que le van a preguntar sobre cómo va a ser ese examen, con todo eso, no se puede encontrar el alumno con sorpresas. Si yo le he dicho que la evaluación, porque tengo obligación de decirlo, iba a ser, no sé, escrita, individual, que iba a durar 45 minutos, que iban a hacer 5 preguntas, yo no puedo correrme de esa descripción. No puedo sorprenderme o sorprender al alumno con algo. No puedo, por ejemplo, decir, no, bueno, pero ahora me acordé que en realidad también necesitaba tomarles un caso y se los meto. No. Todo lo que yo anuncié que iba a ocurrir en la instancia de evaluación, tiene que ocurrir. Un elemento muy importante son los criterios de evaluación con los que yo voy a evaluar a los alumnos, que también han de ser claros, explícitos, sencillos, no tiene que ser una cosa tan complicada que haya que hacer un curso para explicar al alumno qué voy a tener en cuenta cuando lo evalúe. Y por supuesto, el manejo respetuoso y didáctico del error. El error está para que yo le ayude al alumno a entender de qué se trata, no para humillarlo y burlarme de él. Bien. Les comparto también estas participaciones de los alumnos porque son participaciones o son situaciones en las que no está en juego la función sumativa de la evaluación. La función sumativa de la evaluación es la finalidad de la evaluación que utilizamos los docentes cuando queremos determinar cuánto sabe el alumno, cuánto aprendió un alumno de un grupo de contenidos que estamos evaluando. Y a ese aprendizaje le vamos a poner una nota. Por lo tanto, esta situación de evaluación siempre va a estar al finalizar un proceso de enseñanza. Al finalizar el desarrollo de una línea didáctica, de un trimestre, de un semestre, del desarrollo de una materia. Ahí es cuando yo utilizo la función sumativa. No antes, no durante el proceso. Por lo tanto, este relato que me encantó, pero para la función formativa, no tiene nada que ver con la función sumativa. Esta experiencia de un compañero en donde al aprender a ser piloto repasa una maniobra junto con el docente para que el docente lo ayude a detectar qué es lo que está haciendo mal, esto es propio de la función formativa. Ya no es admisible en función sumativa. En función sumativa, la maniobra ya tiene que estar terminada, aprendida, finalizada, ya no más en proceso. Aquí también, en esta situación, en donde era una entrega de trabajo,
La función sumativa la utiliza el docente cuando el trabajo está entregado, cuando está en versión final, cuando ya no hay consulta, cuando ya no hay posibilidades de que yo le pregunte al docente cómo se hace. Cuando todo eso ya ha finalizado, y mientras tanto utilicé la función formativa, ahora evalúo en función sumativa, me fijo en el resultado de ese trabajo y le pongo una calificación. Por lo tanto, cualquier evaluación, desde cualquier función, va a tener que tener estos elementos. Va a necesitar del respeto por parte del docente, de que haya un tiempo de resolución adecuado, etcétera, etcétera. Todo lo que está acá. Este archivo se los voy a compartir también en el EVA para que lo puedan mirar con detenimiento. Todo esto, perfecto para las tres funciones. Ahora, para la función sumativa, vamos a ver, en función de lo que ustedes dijeron, yo estoy acá, sigo recopilando lo que ustedes contestaron en el cuestionario, vamos a ver cuándo sí una evaluación sumativa es justa y cuándo una evaluación sumativa no es justa. Cuándo, qué elementos de lo que ustedes pusieron en la pregunta de ¿cuándo una evaluación es justa? ¿Cuáles de esos elementos sí corresponden a la función sumativa y cuáles no corresponden a la función sumativa? Todo lo que está acá lo pusieron ustedes. En esta columna voy a ir resaltando lo que pusieron bien, lo que sí hace a la justicia en una evaluación sumativa. En esta columna voy a ir poniendo lo que está mal, lo que no está siendo pertinente en la función sumativa, lo que no corresponde a la función sumativa. Vamos a ver en este renglón. Está bien decir que una evaluación sumativa debería ser equitativa, es decir, debería ser igualmente justa con todos. Los mismos criterios, las mismas decisiones deben ser tomadas con todos los alumnos. Lo que está mal es pedir que una evaluación sumativa se adapte a cada alumno. ¿Y por qué no? Porque cuando yo evalúo sumativamente, lo que hago es comparar los objetivos que me propuse con el nivel logrado por el alumno. Yo lo que me pregunto es, desde la función sumativa, los objetivos que yo me planteé como docente, ¿los alcanzó o no los alcanzó el alumno? Todos los alumnos. Porque los objetivos corresponden a la planificación de la enseñanza, con lo cual los resultados deben corresponderse con esos objetivos. Y a todos los alumnos les exijo los mismos resultados. ¿Por qué a un alumno le voy a exigir de una manera y a otro de otra? ¿Cuál sería el justificativo? ¿Por qué a un alumno le voy a permitir aprender menos? ¿Y por qué otro alumno va a tener que aprender más? ¿Qué clase de privilegio tiene un alumno que aprende más que otro? Todos deben aprender lo mismo. Por lo tanto, los objetivos que evalúo al evaluar sumativamente son los mismos para todos. La vara en función sumativa es la misma para todos. No hay una vara para un alumno y otra vara para otro, porque si no estaría siendo gravemente injusta e inequitativa. Estaría pidiéndole a un alumno que aprenda más y a otro que aprenda menos. Y esa inequidad es la que no debemos permitir. Por lo tanto, voy a contar, y esto va a estar bien, con determinados parámetros, que ahora vamos a ver que no son objetivos, son subjetivos. Pero vamos a ver qué le pasa a esos parámetros subjetivos. Vamos a contar con determinados parámetros. La fecha, los contenidos a evaluarse, la modalidad, los criterios de evaluación, y esos van a ser para todos iguales. Yo no puedo poner algunos parámetros para algún alumno y otros parámetros para otros. Salvo que tenga que hacer algún tipo de adecuación o de ajuste, porque las condiciones particulares de un alumno con
necesidades especiales, es decir, algún chico que tenga algún tipo de discapacidad fehacientemente comprobada, supervisada por un profesional, orientada por un profesional, el profesional me haya indicado que necesite alguna adecuación de acceso o alguna adecuación curricular. Ese caso es la única excepción a la regla. Si no hay de por medio una adecuación solicitada por un profesional, yo no tengo que hacer ninguna excepción, ni ningún tipo de flexibilización individual cuando estoy utilizando la función sumativa. Obviamente que está correcto que esta evaluación se termine traduciendo en una calificación. No que el alumno vive y experimente una instancia de evaluación sumativa como un eslabón más en la cadena de aprendizaje. Tarde, señor. Ya estamos en el momento de los resultados. Ya pasó esta parte en donde el alumno tiene que experimentar que está aprendiendo. Ahora tiene que demostrar que aprendió. Para eso está la función sumativa. Por lo tanto, lo que yo tengo que evaluar es qué tanto aprendió de aquello que le enseñé. Todo esto está de más. ¿Apreciar al alumno en su integralidad? No, ¿qué integralidad? Yo tengo que ver si aprendió los contenidos que le enseñé. Punto y aparte. Todo el resto excede por completo de mi mirada evaluativa. El proceso de aprendizaje tarde, el proceso de aprendizaje debió terminar. Y si no terminó, bueno, utilizaré la función formativa, pero no la sumativa. La sumativa es para ser aplicada en procesos de aprendizaje finalizados. Es decir, en aprendizajes en situación de resultado. Respeto por las opiniones personales de los alumnos de ninguna manera. El alumno, a esta altura, debió transformar su opinión personal, confirmándola o no, pero con una opinión fundada en los contenidos que yo enseñé. Es decir, fundada teóricamente. Ya tiene que ser una opinión fundada en teoría, no una opinión personal. Ya no es momento de opiniones personales. El alumno debió transitar un proceso que lo ha llevado a confirmar o no esa opinión personal, pero la tiene que haber traducido en aprendizaje de los contenidos que le estoy enseñando. Por supuesto que si hay una modalidad y horario de examen comunicado, la tengo que respetar, pero no tiene por qué haber sido acordada con los alumnos. Si los tiempos de la enseñanza son los que marcan los tiempos de la función sumativa. Por supuesto que yo puedo charlar y puedo ver, bueno, de esta semana o esta semana, en general a cuál les conviene más, pero pretender acordar con todos los alumnos fechas, modalidades, eso es imposible. Yo puedo proponer 2 o 3 alternativas entre las cuales los alumnos elijan, pero no puedo pretender acordar todo. Por supuesto que, como venimos diciendo, la evaluación sumativa debe ser sobre contenidos trabajados, en actividades semejantes a las que yo ya he dado para que el alumno practique o para que el alumno aprenda. Y en un nivel similar a los contenidos trabajados. Nunca debo evaluar contenidos que no didacticen. No puedo evaluar lo que no enseñé. Por supuesto que está buenísimo que la evaluación persiga la aplicación de contenidos, pero esto no implica explicar los contenidos a la manera del alumno. El alumno ya debió aprender la manera disciplinar, técnica, científica, de trabajar con los contenidos que yo le he enseñado. Una cosa es aplicar los contenidos y otra cosa es decirlo como me salen. Si yo los digo como me salen es porque todavía no terminé de aprenderlos. Y aquí viene la diferencia entre criterios claros y objetividad. Esto lo vamos a profundizar en próximas cápsulas digitales, pero ya les adelanto. Los criterios de evaluación, todo lo que el docente elige para evaluar, es algo que lo elige el docente, subjetivamente.
porque no somos máquinas, somos sujetos. Entonces el problema no está en la subjetividad al elegir, porque la subjetividad es inevitable. Somos subjetivos. El problema está en la claridad y oportunidad con la que yo transparento, con la que yo comunico, con la que yo objetivizo, es decir, hago objetivo, hago observable lo que tengo dentro de mi cabeza. Eso que yo elijo para la evaluación, lo tengo que comunicar, porque como es subjetivo y en algún punto es arbitrario, porque yo podría haber elegido otra cosa, el alumno no tiene por qué saberlo, porque está dentro de mi cabeza, porque es parte de mi elección. Y por lo tanto tengo que hacer todo un esfuerzo para comunicarlo y transparentarlo. Y con esto los dejo, porque este es el análisis de lo que ustedes trabajaron en el cuestionario, los dejo con una cápsula digital teórica sobre las exigencias éticas de la función sumativa, y con todo lo que hemos dicho aquí, más esa cápsula teórica, los invito a trabajar en un nuevo cuestionario que deben completar sobre la función sumativa para el lunes que viene. Que tengan una muy buena semana y una muy felices y bendecidas Pascuas.